Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de diciembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Al bajar del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Y también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Al bajar del monte se nos dice acá. ¿De qué monte? Del monte donde Jesús se había transfigurado delante de los suyos, de sus discípulos. Recordemos que aparece el Señor transfigurado, acompañado de Moisés y de Elías. Fíjese, Elías y Moisés, la ley y los profetas están significados, simbolizados por estos dos personajes del Primer Testamento, verdaderos antiguos justos. Pero también aquí se nos está diciendo, claro, muchas cosas realmente, ¿no? ¿Qué se nos está diciendo? Este Elías habría de venir. ¿Cómo habría de venir? Como precursor del Cristo en su venida, en su presencia, y habría de manifestarlo a Israel. Pero él no era Elías. Fíjese, Jesús acá les aclara que sí, ellos creían que Elías habría de venir, y ya había venido. Era Juan el Bautista. Claro, no era el mismo Elías, había venido como está anunciado en la profecía. Por ejemplo, otro día leíamos la profecía de Isaías, también en la parte final de Malaquías y en todos los profetas. Había de venir a él precursor del Cristo con el espíritu y el poder de Elías. Espíritu profético, espíritu de anuncio, espíritu que, fíjese, en el caso de Juan el Bautista, tiene un cumplimiento más inmediato, porque los profetas sí anunciaron al Cristo de Dios y lo vieron en profecía, diríamos aún al tiempo, en la distancia del tiempo. No lo vieron como lo vio el Bautista. El Bautista lo vio concretamente a Jesús, oyó la voz del Padre Celestial, vio como el Espíritu Santo descendía sobre Jesús. Los profetas lo anunciaron. Este es profeta también, pero es el mayor, como dice Jesús. Ninguno nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era, y fíjese que en él se verifica algo que es condición, inexcusable para aquellos que son portadores de la sabiduría divina, de la sabiduría en misterio. Juan el Bautista era humilde, y decimos siempre, la humildad es la raíz del árbol de la sabiduría. Y él mismo, cuando se presentó delante de los hombres y le preguntaban si él era el Cristo, si era el profeta, ¿quién era? Ni el Cristo, yo no soy el Cristo. Más aún, fíjese, el Cristo viene detrás de mí, pero es antes que yo, en la eternidad, y viene detrás de mí en el tiempo, y es mucho más grande que yo. Tanto más grande que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Ve la humildad del Bautista? Y aquí Jesús le dice a sus discípulos, sí, ya ha venido Elías, ya ha venido Juan el Bautista con el espíritu y poder de Elías. Claro, Cristo ha de volver, nuestro Señor Jesucristo, hablamos de una primera venida, es aquella a la que creemos conforme a la fe. Ya ha venido y fue juzgado por los hombres.
pero va a venir por segunda vez, cubierto de gloria, a juzgar a los hombres. Y va a ser precedido también. ¿Por quién? Por el espíritu y poder de Elías. Fíjese, con Elías, con Juan el Bautista, hicieron lo que quisieron. Sabemos que Juan el Bautista murió mártir por orden de Herodes, que quiso satisfacer a la mujer con la cual tenía relaciones adúlteras, mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista que estaba en la cárcel. Y esa cabeza que le fue entregada a esta mujer Herodías en una bandeja. Hicieron lo que quisieron con Juan el Bautista. Muchos se bautizaron por él, sí es cierto. Muchos acudieron a bautizarse en las aguas del Jordán por el Bautista. Muchos que sí pensaron que se trataba de un profeta superior y muchos pensaban que era el Cristo, por eso él lo desmintió. Yo no soy el Cristo, ni ningún profeta, yo soy el que clama en el desierto. Él era el precursor. El otro que vemos aquí acompañando en la transfiguración a Jesús, claro, no está en este evangelio que terminamos de leer y vamos a considerar, hermanos. Pero ahí dice al bajar del monte, bueno, sí, al bajar del monte de la transfiguración, donde también junto a Cristo, a Jesús, aparecía Moisés. Y Moisés también, fíjense, son todas figuras de Cristo, conforme a la función que cumplían. Moisés, por ejemplo, fue, sí, un mediador de una primera alianza o pacto entre un pueblo y Dios. Fue profeta también. Fue juez, también fue juez. Este Moisés fue un personaje mayor, sí, uno de los grandes personajes, llamémosle justo, sí, sin duda, del Primer Testamento. Y en ese plano es figura de Cristo. Y el mismo Moisés también anunció a Jesús. Recordemos cuando, entre otras cosas, dice, vendrá uno que será mayor que yo, un profeta mayor al cual deben escuchar. Y el que no lo escuche será expulsado de su pueblo. Bueno, acá Jesús nos dice con Juan el Bautista hicieron lo que quisieron. Bueno, desde ya que con él van a hacer lo mismo, porque de la misma manera, bueno, diríamos peor todavía que con Juan el Bautista, porque a Jesús lo persiguieron durante un tiempo bastante prolongado, finalmente lo calumniaron, lo difamaron, lo descreyeron, él era el Cristo. Y lo mandaron a la cruz, lo hicieron crucificar por los pueblos incrédulos paganos. Los israelitas tenían mayores motivos que podían tener los paganos para considerar a un Dios, porque era un Dios que los había elegido como pueblo, no tanto a ellos, sino a aquel personaje al que llamamos padre de la fe según la carne, Abraham, ¿no es cierto?, del cual surge el pueblo de Israel. Bueno, estos israelitas persiguieron a Jesús. Tenían motivos mayores motivos que los otros pueblos para creer en Jesús. Sin embargo, no creyeron y lo mataron. Y del pueblo surgió también, aunque no era israelita, Herodes era un idumeo, pero también mandó matar a Juan el Bautista. Fíjese cómo los testigos de la vida, aquellos que dan testimonio, y fundamentalmente los testigos de la vida, ¿de quién pueden dar testimonio sino del autor de la vida, de nuestro Señor Jesucristo? Y cómo murieron mártires todos ellos, ¿no? Dando testimonio hasta la sangre, poniendo la vida como la puso nuestro Señor. Nuestro Señor la puso por todos. Y por causa de eso y por la resurrección de entre los muertos, que es el único, el que lo puede experimentar es el mismo Jesús, nos comunicó la vida que habíamos perdido. Bueno, consideremos entonces a este Juan el Bautista, que ha venido, sí, era el Elías que habría de venir, y vino, sí, efectivamente, con el espíritu y el poder de Elías. Cumplió la misión que Dios le había asignado plenísimamente. Fue uno de los testigos de que Jesús era el Cristo. Anunció al Cristo y lo presentó en Israel.
Vio a la Santísima Trinidad de un modo sensorial, se podría decir, fíjese, sensible, porque como comentamos recién, sí, escuchó la voz del Padre, audiblemente con el oído físico. Vio el Espíritu Santo en forma de paloma posarse sobre Jesús cuando emergía de las aguas. Y vio también a nuestro Señor, al Cristo, al Verbo encarnado de Dios, como lo anunciaron los profetas anteriores. Oyó y vio todo esto. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en que ya vamos en la segunda semana de Adviento. Estamos por celebrar el nacimiento del niño Jesús. Y así como Juan el Bautista fue precursor, todos nosotros que hemos conocido al Señor a través de su palabra, a través de lo que ha hecho en nosotros, tenemos que dar testimonio, tenemos que anunciar como Juan el Bautista que el Señor llega y que no somos dignos ni siquiera de desatarles las correas de sus sandalias. Porque si nos quedamos callados, va a pasar otra 24 de diciembre como si nada. Por ahí muchas veces las situaciones que vivimos cotidianamente de enfrentamientos políticos, situaciones económicas difíciles, nos nublan la mirada de esa espera en la que estamos. Entonces tenemos que recordar el Señor, como decía Juan Bautista, allanen los caminos, allanemos nuestros caminos y llevemos almas al Señor. Efectivamente, Patricia, allanen el camino, sí, y llevemos al Señor. Somos portadores de la palabra, estamos en conocimiento, somos portadores de un Dios. Bueno, proclamemos esto, así como proclamó aquel cuya voz clamaba en el desierto. Nosotros proclamamos en este mundo, ha venido, y eso lo vamos a festejar. Pero ¿sabe cuál es el festejo que corresponde? Hacer una vida como nos enseñó ese que vino a salvarnos a todos. ¿Qué te parece si le agradecemos a Dios? Muy bien, Miguel. Le damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, celebremos con júbilo tu presencia, esa presencia rescatadora, salvadora, por la cual tenemos ahora la esperanza creciente y segura de la vida plena y eterna. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.